igual sin tequir, nanimo maltiti, ya ino moneki, mi acto mini igualica y yexicali nani con chihuas, huanque manimo si acawa, nani igual la sognica, yo regresaré. Perdóname madre, no quiero hacerte sufrir. Pasar el tiempo, vas a ver, vas a sonreír. Quiero el sustento que no hay aquí. Es el momento, debo partir. Teipanan igualas ni catimocahuas, más que nahuescaniana ni mitzilcahuas. Teipanan igualas ni catimocahuas, más que nahuescaniana ni mitzilcahuas. Ni mitzilcahuas. Ay, perdón. Yolpaquishiwitl inmowaya. Ngesko kanan rishu ñatru chala sahash. HSP representando América Afroindígena. Amaniasico panicaltitla. Moguaya ni itzos no camanal yasmoica. Mas igual siguame, eje casi guame. Atimo sentilia, amoshimas mahuica. Tineshi palos toque cual sin chiquiwit motocash titlali, motocash titlaltipatli. Y isti motocatomia, xochimetle, ama kipa, nisho chicali. Momotla catlanesi nisho chime kikishtia yahui aka. Momotla que mahuesito natiquitoa, matia cajia. Que se yo chicuahuit timoscaltice, toyolomos de celos tipatlanice. Que se yo chicuahuit timoscaltice, toyolomos de celos tipatlanice. Somos las que caminamos por las calles, sobre las latitudes de los valles, entre macehuales y nopales. Bailamos, bailamos, bailamos con el viento. Bailamos con el tiempo. La palabra en movimiento que nunca se va a parar. Como hojas en el viento libre siempre van a estar. El legado ancestral en cada comunidad. La semilla es fuerte, estos lazos nunca romperán. Amor real haciendo latir el cora. Es la resistencia de mi tierra la que aflora. Escucha ahora la voz de estas cantoras. La música llevándote la vibra protectora. Prendo un incienso, prendo una veladora. Los rezos de mi madre que por su raza llora. Tonan sin escucha, el pueblo te adora. De mi gente morena eres la defensora. Vibra sanadora, energía creadora. Todas mis abuelas viven en la memoria y su lengua renace en esta historia con su fortaleza tan firme como roca. Somos las que caminamos por las calles, sobre las latitudes de los valles, entre macehuales y nopales. Bailamos, bailamos, bailamos con el viento. Bailamos con el tiempo. Yo toshkeshe inetreje angese ndaña. Nus goriji keshe hikan shodu poshu nreje yesa yendare yesa yendare. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel Santiago Ortiz. Soy lengua hablante de la lengua mixteca del estado de Oaxaca.
Soy coordinadora, facilitadora coordinadora del programa Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas en su edición 2025 de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. El día de hoy vamos a estar participando con la mesa que se llama Integrantes de la Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de México. Y voy a iniciar presentando a los participantes de esta tarde. Voy a presentar a Aurora Esperón Valencia, que ha estado participando como intérprete y traductor en el programa Bienestar para Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Ella es originaria de la Sierra Mazateca, región Cañada, municipio de Santa María de la Asunción del estado de Oaxaca, hija de padres campesinos, residente en la Ciudad de México desde los 9 años. Fue aquí en la ciudad donde concluyó sus estudios de educación básica y los subsecuentes hasta formarse como licenciada en promoción de la salud por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Título que obtuvo gracias al trabajo de investigación, percepción de los indígenas mazatecos de la comunidad de Santa María la Asunción sobre la medicina hegemónica y sus prácticas tradicionales en salud con mención honorífica. Ha realizado diversos trabajos comunitarios para prevenir los distintos tipos de violencia, la prevención de enfermedades y, por supuesto, la promoción de la lengua y cultura mazateca. Los trabajos que ha realizado como intérprete y traductora abarcan los ámbitos de justicia, salud, educativos y culturales en instituciones como la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. También el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de México y el Tribunal Superior de Justicia. Actualmente, como madre, se enfoca en cuidar y educar a su hijo Diego Balam, de 6 años, además de la venta de artesanías de ropa tradicional, de bordado mazateco y chapaneco. Con esto se apoya en la economía familiar y al grupo de mujeres artesanas con las que colabora. Les agradezco, un fuerte aplauso para la compañera. Gracias. Y también el día de hoy nos acompaña el maestro Lorenzo Hernández Ocampo. Él es poeta y traductor mixteco, tusabi, originario de Santa Catalina Chinango, del municipio de San Pedro y San Pablo, Tequistepec, distrito Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Es licenciado en Biología por la UNAM, tiene un diplomado en Lenguas Indígenas por la Sociedad General de Escritores de México. Actualmente es miembro de los escritores en Lenguas Indígenas. Fue profesor en el área de Ciencias Naturales de Educación Media de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México hasta 1993. También fue investigador en el Instituto de Investigación Científica sobre Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero. En Chilpancingo, Guerrero, en 1981 a 1984, igualmente fue profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, de 1981 a 1984. Ha realizado trabajos de traducción en la lengua mixteca de documentos importantes como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2010. Un fuerte aplauso para el maestro, gracias. Y también tenemos aquí a la maestra Magdalena Flores de la Cruz. Ella es náhuatl de la Huasteca del estado de Hidalgo. Es intérprete traductora en náhuatl español y viceversa desde el año 2008 hasta el día de hoy. Se ha especializado en materia de jurisdiccional, salud, educativo, entre otros. Obtuvo la certificación por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI y Conocer. Enseña lengua y cultura náhuatl, cuenta con la certificación como docente de lengua y cultura náhuatl por la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción ENATL, UNAM. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, promotora de lenguas y culturas de pueblos originarios. Ha prestado sus servicios profesionales en la ENATL UNAM como docente de náhuatl, en la Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, en lo que fue la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para los Pueblos y Comunidades, ahora CEPI, en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación, así como en el ámbito de los derechos humanos. Un fuerte aplauso y bienvenida a la compañía. En esta mesa, integrantes de la Red de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de México, estaremos conversando primeramente con ya pasamos la presentación de los compañeros y pues ahora vamos a
interactuar con unas preguntas, ¿no? Sobre el primer bloque trata de experiencias y trayectorias, el segundo bloque es sobre desafíos y logros en su quehacer como intérpretes y traductores, y el tercer bloque habla sobre el futuro y perspectivas. Pues damos inicio a el primer bloque de preguntas, que consta de 15 minutos, tenemos 1 hora de participación en esta mesa, entonces, y habrá también preguntas y respuestas al cierre de nuestra mesa. Gracias. Esta pregunta va para los tres, entonces en el orden que quieran tomar la palabra, pues lo hacen. Gracias. No, está bien. ¿Sí? Voy a hacer la pregunta. Para comenzar, nos gustaría que cada uno de ustedes nos comparta su historia muy breve sobre cómo fue que iniciaron su camino en este andar de la interpretación y traducción de lenguas indígenas en la Ciudad de México. Maestro. Tono Avanza, que en el cielo esté la casa grande de todos ustedes por estar con nosotros, escuchar nuestra lengua materna. ¿Cómo fue que empecé yo a retomar mi lengua materna? En la Facultad de Ciencias se daba una materia optativa, lenguas indígenas, y me metí a escuchar esta materia y el maestro hablaba náhuatl. Tradujo un poema de Nezahualcóyotl que me gustó muchísimo. Por supuesto que lo traduje en mi lengua, va a ser brevemente, que dice: Mansi ita, manaño ita, yuna ishito, dananishi kuash, yushish tesar, adona ichi ita, adona nubia ita, sas inibe de cancala tomincia. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo. Se esparcen, se van, aun cuando las flores se marchitan o amarillacen, irán allá al interior de la casa donde mora el ave de plumas de oro. Fue cuando precisamente empecé a tomar mi lengua con más ganas. Desde luego, rápidamente les comento que empecé a escribir en el periódico El Nacional, publicando pues costumbres de mi pueblo, petición de mano, petición de lluvia, hablar sobre el tupa, una deidad que está ahí en el cerro, y bueno, pues tuve suerte, publicaron mi trabajo. Más tarde, el doctor Miguel León Portilla, pues publica su libro Palabra Nueva, Palabra Antigua, y me dio mucho gusto porque me dedicó 2 páginas de un trabajo que también hice. Actualmente formo parte de Escritores en Lenguas Indígenas, también Organización de Traductores e Intérpretes Sotigli, Pluralidad Indígena, y formo parte de la Sociedad Mexicana de Estadística, donde también pues formo parte de socio fundador de la poesía y ahí en lenguas indígenas. En cuanto a esta experiencia de tomar mi lengua, pues me ha llevado caminos muy bonitos, porque he estado publicando antologías, libros, y últimamente una publicación que, bueno, se publicó hace unos años por la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca, se agotó, metimos una convocatoria a la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues nos editaron 2,000 ejemplares para la escuela secundaria, de donde se habla el tunzapi, el mixteco. También tuve la oportunidad de que el Senado de la República me encargó la traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son experiencias que yo retomo y como intérprete, bueno, ya habrá un momento de comentar, porque creo que nos van a preguntar sobre esto. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias, maestro. Maestra Aurora Magdalena.
Gracias. Tlaxcamatimiac, pampa intech selistoquénica, intech nostoque, tlaxcamati nochimene ipansepi tequiti, Juan Nechonotz que maten Hualacánica, ni Mechon Tlapaloa. Les saludo en mi lengua materna, que es náhuatl. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y pues qué padre que se sigue celebrando esto. Seguimos pidiendo que no sean solo en estos días, sino todos los días del año, ¿no? Que se siga promoviendo y difundiendo las culturas, las lenguas y demás. Bueno, nani pesqui cani tequitl, más ashnimatiaya eliaya se tequitl, pampa pesqui no guampo yuan tlenican ipani altepetl mochantico, yohuanti que huaquema que piayeya se cualantli o se cuesoli o se acaya mococoeya huascaya technotzayeya que man noja ni con ni eliaya pesquines chihuan ni tequitl pampa ni quintlahtolcuepayaya que man yohuiaya canajia ixpansete pastisquetl se acaya tlanahuatisquetl guanteipa ya que man nikinixmatki neto guampoyua nani elki becaria y paneunam que manimo machtiaya Juan no paya nikinixmatki sekin octoguampoyuan tlen tlanosnotza y camiac tlastoli de no paya nechuicacain guaya toguampoyuan tlen necaotigli Juan no paya nismatki ni tequitl bueno ni tequitl motlaxtlauia Juan llega nismatki para eliaya se tequitl más que techtlaxtlauia panoyaya eyixihuitl panamá techtlaxtlauia huaca Santa Matiamiac tonali panoyaya panamá techtlaxtlauica no patequitl lentixchihque. Bueno, les comentaba en mi lengua que prácticamente empecé desde niña, llegué a la ciudad aproximadamente a los 8 o 9 años y pronto aprendí el español muy forzadamente y apresuradamente porque yo ya estaba grande y posteriormente como mis paisanos y entre mis paisanos y paisanas rentábamos por acá por Santo Domingo, CEU, cuando tenían algún problema ya sea de salud, ya sea legal, luego me decían que fuera a hacer como esas interpretaciones con mis paisanas. Entonces, en ese tiempo, pues bueno, yo no sabía que era un trabajo, ¿no? Eso lo seguí haciendo cuando iban las personas a un hospital, incluso me tocó cuidar gente ahí, haciéndome pasar por gente más grande, de más edad, pero hacía la interpretación en náhuatl y español, ya desde muy temprana edad. No sabía que era un trabajo hasta que en la universidad, siendo becaria del PUIC, de Becarios Indígenas de la UNAM, conocí a más compañeros y compañeras que hablaban diversas lenguas y entre ellos conocí a un compañerito que me invitó a conocer en su momento Otigli, y ahí fue donde supe que esta actividad que yo venía haciendo a lo largo de la vida era un trabajo y que era remunerado, aunque les decía que bueno, era muy chistoso porque eso lo supe 3 años después hasta que me llegó el primer pago, ¿no? Y es que no sé ahora, pero en esos tiempos tardaban como 3 o 4 años para que te llegara el pago de una traducción que se realizaba. Y entonces así fue el empezar. Este andar de interpretación y traducción. Sí, Muchas gracias a usted por su experiencia. Aurora, ¿qué nos puede contar? Tentanungasi, natechinungasi, quiñano, invitación, sepio. Bueno, Jokatsu, chumestra, Aurora Espero Valencia, mina, y Santa María, la Asunción, ya municipio. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación por parte de la CEPI. Y bueno, soy Aurora Espero Valencia y soy de Santa María la Asunción, estado de Oaxaca. Yo en la interpretación, bueno, yo no sabía que existía esto de la interpretación y que era tan valioso, ¿no? Hoy en día. Yo igual, yo inicié en el 2014, 2015 en una asociación civil, después, bueno, que es la Otigli,
y después fui abriendo camino y por los mismos contactos también, ¿no? Después con las capacitaciones y ahora actualmente colaboro con diferentes instituciones, así como también en el extranjero. Entonces, pues ha sido algo padre porque es una manera de poder ayudar a las comunidades, ¿no? También, bueno, ha sido también un poco complicado porque de las variantes, porque no todos, al menos en Mazateco, de los variantes, yo nada más entiendo 12 de los variantes. Bueno, entonces, bueno, así inicié lo que es la interpretación, que es la lengua mazateca, y pues continuamos aprendiendo, capacitándonos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta que dice, desde sus inicios hasta ahora, ¿cuál considera que ha sido el cambio más significativo en el reconocimiento y uso de las lenguas indígenas en el ámbito jurídico en la Ciudad de México? Sí, nuestras lenguas maternas son ellas las que nos hacen ser seres específicamente humanos, racionales y éticamente comprometidos. De ahí que tenemos esta forma de ser bilingües. Hablamos el español y hablamos una lengua indígena, en mi caso Tunzabi, la palabra de la lluvia, el mixteco. Esta lengua tiene una visión horizontal de tequio, de la ayuda mutua, de la mano vuelta. No es una visión vertical, egoísta, egocéntrica de los pueblos europeos que nada más para ellos no ven al hermano o al prójimo. Y desde ese punto de vista, para hacer una traducción, pues nos convertimos en investigadores de tiempo completo. Buscamos nuestra forma de hablar, historia, cultura, manera de conducir al pueblo, y lo trasladamos al castellano. Y esto es un reto muy grande porque no queda igual el pensamiento indígena al castellano, al español. Y después viene el otro problema de buscar dónde publicar, y no publican lenguas indígenas editoriales, y si lo hacen, pues es muy caro. Entonces esperamos hasta que haya unas convocatorias y participamos. Pero lo que más me gusta, lo que más estoy interesado en esto, de que esos espacios que convoca INALI y que CEPI, Secretaría de Pueblos Indígenas y varios, nos abren la oportunidad como intérpretes y traductores de seguir hablando, escribiendo nuestra lengua. Muchas gracias, maestro. Maestra Magdalena o Aurora, cualquiera que quiera tomar la palabra. Sí. Gracias. Okay. Gracias. Bueno, como bien saben, ya de hace mucho tiempo viene el reconocimiento pues a nivel internacional. Quiero pensar que como parte de nuestros derechos humanos ha estado presente ya de hace mucho tiempo, y luego en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, posteriormente se plasmó con apoyo de organizaciones y mucha gente que ha apoyado esta promoción y difusión de las lenguas y el fortalecimiento. Se plasmó en nuestra Constitución. Ahora ya también está en la Constitución de la Ciudad de México. En algunas instituciones poco a poco van fortaleciendo esta parte, ¿no? Pero bueno, siempre hemos estado pidiendo más, porque la verdad es que a pesar de que son pasos agigantados, es poco lo que tenemos, ¿no? Como reconocimiento en cuanto a derechos de los pueblos indígenas, y en este caso en específico en relación a las lenguas, y más en específico en las interpretaciones y traducciones.
En este caso, nosotros, nosotras como intérpretes, como traductores, como hablantes de lenguas, que de repente a lo mejor no somos peritos, pero se requiere el trabajo, mis compañeros y compañeras de diversas organizaciones han estado en lucha para que a nosotros que nos contratan por nuestros servicios, pues ya los pagos sean más puntuales, ¿no? Bueno, más bien que haya pagos primero y con los que ya están teniendo esos presupuestos, pues que sean más puntuales. Ahorita, afortunadamente, ya por ejemplo algunas instituciones que se tardaban de 6, 4 meses, ya nos están tardando un mes, mes y medio, ¿no? Ya la verdad es un avance, pero bueno, solo una institución sé y me consta que te pagan el mismo día y eso se siente, uno feliz, pero es una vez al año que te contratan, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía nos falta. Por otro lado, hemos estado diciendo y siendo muy reiterativos en este aspecto, que los peritos, intérpretes y traductores, bueno, las personas intérpretes y traductores, lo que hacemos es un trabajo, por lo tanto tiene que ser reconocido sus derechos pues sociales y laborales, porque nos estamos retrasando muchísimo en ese aspecto, a pesar de que, por ejemplo, con el INALI nos certificamos y estamos en un padrón hace 1000 años, de ahí tan solo nunca nos llaman, la verdad, ¿no? Nunca nos han llamado para una invitación para hacer un trabajo. Bueno, yo tengo una excepción, apenas este año me llamaron y dijeron que habían dado mis datos del INALI, lo cual le agradezco, pero es la primera vez desde el 2014 hasta la actualidad, que digamos me recomendaron y bueno, hasta ahí. Las instituciones nos han dicho que han estado solicitando intérpretes a esta institución, por ejemplo, que se supone que nos capacita y tiene nuestros datos, estamos en su padrón, pero no pueden todavía pagar los servicios, ¿no? Entonces recomendamos con nuestros otros compañeros de las otras instituciones para que nos contraten, porque sí necesitamos esos trabajos, no debemos de desaprovecharlos, pero necesitamos todavía ese reconocimiento laboral. Yo sé que no podemos estarnos casando con una institución en específico, pero sí debería de haber más a nivel nacional, ya un reconocimiento directo con estos, por lo menos con los que estamos capacitándonos, estamos empadronados. Nosotros, por ejemplo, varios de los que veo aquí y de quienes veo, estamos con la CEPI, estamos en su padrón, estamos con el INALI, estamos en su padrón y en las diversas organizaciones estamos en esos padrones y pues nos conocemos y nos reconocemos y entonces considero que ahí es donde falta, ¿no? Porque pues muy bonito en el Face se ve que, ay, que Dios le bendiga y vuela alto, y pues sí, pero eso no nos ayuda en nada. Con todo respeto y muchas gracias por las personas que mandan su mensajito de condolencia, pero yo por ejemplo que tengo familia, si eso pues nada más van a llorar más, pero en realidad no nos ayuda en nada porque a veces con trabajos vamos con nuestros boletos del metro, con nuestros pasajes y luego si te pasa algo en el camino pues vaya Dios, que Dios te bendiga y ya, es lo máximo que se puede hacer desde una institución y no, la verdad es que somos personas, hacemos trabajo y es donde por favor les pedimos a las instituciones y a los 3 niveles de gobierno y más ahora que también en el Poder Judicial a nivel nacional se van a meter un poco más los derechos de los pueblos indígenas, tenemos que solicitar este reconocimiento y ya no solo por parte del legislativo que está en el papel, sino que necesitamos en el papel y además en los hechos, eso más que nada. Gracias. Muchas gracias. La escuchamos a la maestra Aurora. Hola. Bueno, en cuestión de reconocimiento, yo creo que sí estamos, bueno, hemos avanzado lentos pero seguro. Sin embargo, nos falta mucho. Las instituciones, bueno, como también lo dijo la compañera Magdalena, las instituciones deben enfocarse más a las capacitaciones. Otro punto, no sé si en contra,
En INALI no, de estos años que yo llevo, no ha dado certificación. Hubo uno en el 2014, creo que es la única, y los intérpretes hemos estado pidiendo que sea, porque creo que es la única institución que valida. Sin embargo, pues tenemos experiencias, somos originarios y realmente no le pedimos otra cosa, ¿no?, más que certifique o que abra la convocatoria, porque eso luego nos limitan. Bueno, a mí no me ha limitado mucho porque les digo, ya estoy en el extranjero, ¿verdad? Pero sí, hay muchos compañeros que dicen, es que no puedo trabajar aquí porque pues a fuerza me piden la hoja, el documento de certificación. Sin embargo, sí, también no estoy tan a favor, porque realmente es la institución como quienes son, como para que diga, sí avalamos, ¿no?, que sí certifica y todo eso. Porque finalmente pues nosotros somos los que hablamos la lengua, somos los que realmente sabemos, ¿no?, y cada uno de las variantes. La otra cuestión, pues en algunas instituciones también hay límite, ¿no?, de tiempo para colaborar, hacer, por ejemplo, hay personas que tenemos en hospitales o en el reclusorio y son casos pesados y que requiere continuamente, ¿no? Entonces, que no se limitara a cuánto te dan ciertas horas. Y las capacitaciones también, que fueran capacitación, tanto intérprete como Ministerio Público y tribunales, ¿no?, porque finalmente luego es ahí donde nos atoramos, porque nos pone, en lugar de avanzar bien, nos pone el pie para encontrar cualquier pretexto o decir, ¿no?, que un imputado o una víctima pues no necesita la interpretación porque pues entiende y habla el castellano, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que por derecho una víctima o un imputado requiere de un intérprete. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el bloque de preguntas, es la última de este primer bloque. Y dice, ¿podrían describir un momento o una experiencia en particular que les haya marcado profundamente durante su trabajo como intérpretes o traductores en el contexto jurídico? Claro, hay varios, pero hay uno que, por así que me llegó hasta el tuétano. Una familia, una señora de Oaxaca, venía con sus niños, llega a la terminal, porque supuestamente su familiar lo iba a esperar allá. Pasaron las horas, se hizo tarde, sus dos niños tenían hambre. Sale la señora, se mete a una tienda, se pone 2 galletas a escondidas y se va. Pues inmediatamente lo siguen la cámara y policías la agarran, la llevan, le preguntan, ¿cuántas veces ha cometido robos en este lugar? Y como no hablaba la lengua, no entendía, pensaba que le preguntaron cuántas galletas había agarrado, había tomado. Dijo 2. Pues los policías se lo llevaron porque para ellos dicen, ya esta señora se dedica a robar. Ya lleva 2 veces haciendo esto. Ya la tenían en el Ministerio Público, me llaman, porque más o menos era de mi variante. Entonces, llego, estaba la señora apartada en una celda, llorando, y le pregunté en mixteco para saber si era mi variante la que estaba hablando ella. Le pregunté, de Doñoni, ¿cómo se llama usted? ¿De dónde es? ¿Qué pasó? Me entendió perfectamente, pero me dijo, de ahí, mis hijos,
mis hijos, mis hijos. Afortunadamente, su familiar de ella llegó en ese momento que la patrulla se lleva a la señora y su familiar se llevaba a los niños. En la declaración, la declaratoria, me entero yo justo de que habían entendido que ella había ya caído 2 veces en ese lugar, no que había tomado 2 galletas para sus niños, 2 veces para ellos, y que esto implicaba ya al reclusorio. Fíjense cómo está la justicia, cómo nos ponen como ejemplo cuando ven a un indígena que no habla el castellano, mano dura, porque ahí la justicia debe estar según. ¿Y qué pasó con los que roban algunos miles de pesos con el dinero del pueblo? Ellos no les hace nada. Eso fue algo muy difícil, que por hambre, una necesidad urgente, sale la señora, busca la manera de cómo, pues ver, y lo primero que vio las galletas. Eso pasa, y cuántos compatriotas paisanos que están en la cárcel, todo por no hablar el castellano. Por eso es urgente que nosotros como intérpretes estemos trabajando en el ámbito de justicia, en el ámbito de salud, en la educación, porque hay muchos paisanos nuestros que están sufriendo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo, adelante. Ok, gracias. Bueno, uno de los primeros casos que yo tuve fue un caso muy difícil, principalmente para mí, porque fue un feminicidio, la familia la pareja también no era ni era oaxaqueño ni era mazateco, era, me parece, de Perú, algo así, y la pareja masculina, pues mazateco. Entonces la niña a quien asesinan, pues era igual extranjera, y no se podía solucionar el caso porque faltaba un intérprete por parte de la otra familia, que era, me parece, peruana. Entonces el caso se fue alargando, y para poder solucionarlo, porque eran 2 presuntos culpables que estaban 2 mazatecos y la señora peruana con la niña. Entonces, bueno, realmente ese caso es de los primeros casos que sí creo que aún no lo supero, pero fue muy difícil porque de los 2 lados teníamos un poco de complicación, porque la primera declaración también no tuvieron, el mazateco no le habían explicado por qué los habían llevado ahí, porque eran un hermano, el esposo de la peruana y el primo del mazateco. Entonces había como un triángulo de ahí, pero finalmente el que pagó los platos rotos fueron pues la pequeñita, ¿no? Ese es uno, porque el caso no se les había explicado ni los mazatecos ni la peruana, que fue asesinada su niña, ¿no? por inculpados por estos mazatecos. Bueno, ese es uno. Otro
Otro de los casos un poquito difícil fue de un señor albañil. Lo acusaron de abuso sexual, pero bueno, esto fue porque no le querían pagar el trabajo que había hecho. Todo eso, cuando llegamos cuando me hablan al Ministerio Público, dice, no, pues es que yo no hice nada. La jovencita estaba ahí caminando, pues estaban entrando y saliendo. Nada más que yo, ya era la tarde, ¿no? Como a las 4 o 5 de la tarde, sábado, dice, pues es que me estaban diciendo que esperara a que yo terminara porque todavía la señora se iba a tardar un poco y que yo terminara el trabajo. Sin embargo, yo había terminado, esperé, y entonces empezaron a salir los tíos de la niña para empezarlo a golpear, pero ese fue porque no lo querían pagar, y entonces el señor no entendía por qué le estaban acusando de abuso sexual. Entonces ya cuando llegamos al Ministerio Público con ¿cómo se llama? Bueno, con otro compañero, fue que nos explicó eso, que el señor no había entendido por qué lo golpeaban, hasta que llegamos y él nos explicó las razones que él creía, y así fue, que el señor no le querían pagar, por eso lo estaban acusando falsamente, y finalmente salió porque pues era todo un teatro, pero fue un difícil porque mientras tanto pues la familia había soltado dinero con los policías de investigación. Eso es. Gracias. Muchas gracias por su participación en este primer bloque de preguntas. Y bueno, por aquí recuperando lo compartido, queda por aquí de tareas para las instituciones, ¿no? De la capacitación en diferentes áreas y para los compañeros intérpretes traductores, porque sí es muy necesario, ya que sobre todo en el área de justicia, por los términos que luego se manejan, ¿no? Como decían los compañeros, compañeras, que pues muchos no son abogados, ¿no? Pero sin embargo, por la necesidad, pues se da ese servicio o ese apoyo, ¿no? A nuestros paisanos o a nuestra gente lengua hablante de nuestro país. Y pues bueno, de todas las dificultades que se enfrenta uno en este ámbito de interpretación y traducción, que no es lo mismo, no para los que hablan el español, no, que siempre estuvieron inmersos en ello y que tienen más herramientas para poder defenderse, no, que nuestros compañeros, no, de nuestras diferentes comunidades. Y continuamos con el segundo bloque de preguntas. Cerrando con el primer bloque, retomando lo que decía el maestro, a mí me gusta León Portilla, y voy a cerrar con esto que dice: el mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura, y se empobrece también cuando todo se uniforma en modo alguno. Esto recordando que nuestras lenguas nacionales son muy importantes y que debemos de conservarlas, difundirlas, ¿no? Y usarla en los diferentes espacios. Con esto de continuación, el bloque 2 de preguntas, ¿qué son los desafíos y logros? En este bloque la idea es profundizar en los retos que enfrentan y los impactos que ha tenido la red, en este caso de intérpretes y traductores, en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad de México, como ustedes como prestadores de servicio o apoyo, ¿no? Entonces va la primera pregunta, dice así: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan al interpretar términos legales o conceptos abstractos que no tienen una equivalencia directa en nuestras lenguas? Maestro. Sí, claro, como intérpretes y traductores sí nos enfrentamos cuando estamos precisamente gente al imputado, que es hablante de una lengua materna. Entonces nosotros tenemos por la obligación
Primero, entender su variante. ¿Qué variante habla? Y si esa es su variante, entonces yo mi variante lo puedo apoyar. De lo contrario, no. Ahora, en los términos jurídicos, sí cuesta trabajo, pero gracias a los cursos de capacitación que CEDIREC o ahora CEPI ha convocado, y en otras asociaciones civiles donde yo hago parte, también hemos participado en estos cursos o diplomados. Los términos jurídicos son difíciles, pero si uno habla bien nuestra lengua y conoce nuestra cultura, costumbres, sus costumbres, ahora derecho consuetudinario se le llama, pues podemos buscar sinónimos. De otra manera, no llegaríamos a hacer nuestro trabajo completo. Entonces el reto es esto: primero, hablar nuestra lengua materna bien, después acudir a los cursos de capacitación en el términos jurídicos, y sobre todo en los términos jurídicos, a mí me gustaría mucho que se hagan las traducciones correspondientes y grabaciones para que nuestros pueblos, nuestros hermanos, escuchen qué significa tal o cual término jurídico. Ese es yo creo, el primer punto que yo pido para que salgamos y hagamos un trabajo con responsabilidad. Gracias. Gracias, maestro. Un aplauso. Continuamos con la maestra Magdalena. Gracias. Gracias. En este caso, nosotras somos intérpretes y o traductores o ambas. Somos puente de comunicación, como en diversas ocasiones hemos aprendido a hacer nuestro trabajo de manera profesional. Por lo tanto, en las diversas materias en que se nos ha requerido o se nos requiera este trabajo, ya sea en el ámbito legal, médico, psiquiátrico, en los diversos forenses, psicológicos y demás, siempre tenemos en el caso de interpretaciones tenemos una persona que está emitiendo una información y alguien que lo va a recibir. Entonces, en un momento dado, digo, a todos nos puede pasar, y nos ha pasado a mí también, que de repente hay algún término en alguna materia en específico, técnico, y entonces ahí es donde nosotros, como se nos ha dicho en las diversas capacitaciones, que si no entendemos, porque además el trabajo es ahí en ese momento, cuando son traducciones no hay problema. Igual ahora ya nos han dicho, pregúntenos cualquier duda, y eso me parece genial, ¿no? Porque ya podemos consultar como qué quisieron decir en esta parte, ¿no? Pero en las interpretaciones, afortunadamente, están ahí las personas y uno puede consultar en específico a la persona que nos está dando la información, en este caso en español. Ya sea perito, porque ya ven que en el ámbito tan solo jurídico pues llaman diversos peritos de diversas materias, entonces es ahí donde nosotros debemos de solicitar a esa persona que nos está emitiendo la información que nos diga de favor a qué se refiere tal o cual frase o palabra o tecnicismo, para nosotros poder pasarle la información a quien estamos, a quien habla nuestra misma lengua y pueda recibir la información tal cual es y a lo que se refiere la persona que le quiere transmitir esa información. De hecho, también los jueces y las juezas están, jueces, juezas, magistrados, con quienes estemos nosotros, Ministerio Público o médico o trabajadora social, también están pendientes de que nosotras entendamos primero lo que están diciendo para poder pasarle la información, y nosotros debemos de ser exigentes también en este aspecto y no quedarnos con la duda y poder, en ese caso que ya ha pasado, lo han pasado a nivel nacional, el problema de cuando no decimos una palabra como debe de ser, ¿no? Entonces, sobre todo en el ámbito legal, se puede distorsionar tanto que podrían tomar
un hecho que es un hecho, puede ser un hecho ilícito, totalmente un delito, y si nosotros lo decimos pues mal o en nuestra referencia cultural es una palabra pues más sencilla y no estamos tomando el contexto que es la de un delito donde se realizó y cómo se realizó, tal como nos lo están diciendo o manifestando, y entonces en la determinación la autoridad puede decir no, aquí no pasó nada, porque el intérprete dijo tal cosa, ¿no? Entonces para nosotros es una gran responsabilidad profesional solicitar la información para nosotros poder entenderla y transmitirla a la persona a la que se debe. Entonces que no nos dé pena, y aunque seamos profesionales en diversos ámbitos, como bien lo decimos, no todos, algunos son educadores, otros son ingenieros, hay una compañera, por ejemplo, es ingeniera, no es abogado, pero no todos comprendemos todos los tecnicismos que hay en esto, en todo lo que se nos requiera. Por lo tanto, tenemos esa obligación y ese derecho de solicitar que se nos aclare, se nos diga para poder transmitir la información. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Aurora, algo más que quiera agregar. Pues finalmente también, bueno, en las audiencias, las juezas y los jueces también nos dicen, bueno, pide al MP y a la defensa usar palabras, no tanto tecnicismo, ¿no?, sino palabras que se pueda entender el público en general cuando tenemos pues una persona víctima o invitado que sea hablante de alguna lengua. Creo que eso nos ha ayudado también y seguirnos capacitando, y para dar un mejor servicio y una mejor transmisión de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos con la última pregunta de este segundo bloque, que dice: a menudo los intérpretes son la única voz de la persona indígena que está en un proceso o que requiere, bueno, aquí estamos hablando del proceso legal, y dice lo siguiente: ¿cómo manejan la responsabilidad y la presión emocional que esto implica? ¿Han sentido que su papel va más allá de la simple traducción de palabras, en este caso la interpretación en términos jurídicos? Sí. Gracias, sí, maestro. Sí, por supuesto. Cuando estamos junto a nuestros paisanos, compatriotas, ellos están sufriendo por algún delito, a algo que hicieron, y desde luego que nosotros, en mi caso, procuro sentir ese problema, procuro ver desde mi cultura cómo es que las autoridades pueden sancionar o castigar sin más datos que de pronto lo que ellos creen conveniente, porque pues como las autoridades no hablan la lengua, entonces para ellos pues hay que despachar, hay que sacar adelante lo que tenemos como problema. Entonces no nada más ser como portavoz, como intérprete, sino la empatía, estar en el lugar de ellos y ver precisamente el problema. Y sobre esto pues estamos logrando, al menos en mi caso, porque me entero de que pues a veces la justicia no está bien, las autoridades, el Ministerio Público, el juez, no está tomando nuestras culturas, entonces olvidan estos datos. Cierto, tenemos que estar también al lado de nuestros compatriotas paisanos que están sufriendo. Eso es lo que yo hago y me ha salido bien. Gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más? Sí, gracias. Adelante. En el caso particular,
Sí, efectivamente, tal cual como dice el maestro, en ocasiones hay situaciones muy particulares de las personas que están involucradas en cualquier asunto, ya sea, como digo, en cualquier materia que nos requieran, hasta incluso en el ámbito educativo, si hay temas sensibles, ¿no? Pero nosotras terminamos a veces involucrados en cuestión de también nuestros sentimientos, porque estamos haciendo un trabajo donde transmitimos tal cual el sentir y el pensar de la persona, hasta, por ejemplo, si él o ella está diciendo de modo triste o está llorando, pues a uno le llega definitivamente el sentimiento. Y de nuestras capacitaciones también ha surgido esa situación, pues de que tienes que transmitir el hecho así, es como si fuera como en las películas, doblaje, o sea, si estás haciendo tales ademanes, vas a hacer esos ademanes, o sea, todo lo vas a transmitir tal cual es. Por lo tanto, pues sí, te llega lo que está pasando en ese momento. Ahora, justo, y qué bueno que tocan este tema, porque nosotras como peritos e intérpretes, creo que no nos hemos tomado mucho tiempo para solicitar ayuda psicológica en ese aspecto. Cada cierto tiempo nosotros deberíamos de estar como que entrando a una introspección, solicitando ese apoyo psicológico profesional para poder como liberarnos, porque tal vez incluso llevamos cargas que ni siquiera nos pertenecen y no deberíamos de tenerlo, porque estamos solo haciendo un trabajo. Desde luego nos comprometemos tanto que a veces lo asumimos, pero esas cuestiones no son nuestras, ni siquiera las debemos de cargar, debemos de descargar esas situaciones que estamos teniendo, esos pesos o esas cargas que tenemos, y solicitar de verdad ayuda y que no nos dé pena, y no porque estemos locos. Hay algunos paisanos que me dicen, es que ni que estuviera loca para ir al psicólogo, ¿no? Pero sí debemos de hacerlo y que no nos dé pena de verdad, porque así podremos seguir avanzando y que no nos afecten esas situaciones personales de los demás, de las cuales nosotros, en la cual nosotros somos puente de comunicación. Y por otro lado, pues también que las autoridades tomaran cartas en el asunto porque además ir al psicólogo tampoco es nada barato, ¿verdad? Y creo que también de lo que nos pagan a veces no nos alcanzaría como para estar pagando nuestras sesiones y terapias, pero sí es importante para que nos apoyen en ese aspecto, porque hemos hecho este trabajo desde, bueno, los compañeros que están desde el 94, 2001 con las organizaciones para acá, pues a veces no lo hemos hecho, no hemos hecho ese trabajo. Entonces sería muy bueno y es importante y parte de nuestros derechos y obligaciones de los demás. Gracias. Muchas gracias. ¿Y Aurora? ¿Algo más? Pues casi es lo mismo, pero sí, yo creo que sí tenemos empatía con las comunidades, porque finalmente somos humanos, sentimos, nos duele las situaciones, porque también hemos pasado por eso, ¿no? Entonces yo creo que la empatía y tener una buena comunicación con las personas a quienes apoyamos en las interpretaciones. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el bloque 3, que es el último para cerrar esta mesa. Tenemos, ¿cuántos minutos nos quedan por ahí? 5. Ok. Bueno, nos vamos con una pregunta que dice, si pudieran pedir una cosa para mejorar la situación de la interpretación en lengua indígena en la Ciudad de México, ¿cuál sería y por qué? Sí, es urgente que sigan impartiendo cursos de capacitación, actualizarnos, porque a veces las leyes están cambiando, entonces se debe actualizar para hacer un trabajo responsable, y eso corresponde a nuestras instituciones,
Y también por nuestra parte, en una forma particular, si tenemos la suerte de tener un abogado, pues ya en mi caso tengo esa suerte, y claro, no todo el tiempo, pero sí cuando tengo una duda recurro y entonces me nutro de esto, pero sí capacitarnos, que haya curso de capacitación para seguir trabajando con responsabilidad. Gracias, maestro. Maestra Magdalena. Gracias. Pues, ¿qué más quisiera pedir? Muchísimas cosas para mí, para mis compañeros y compañeras que hemos hecho el trabajo, pero reitero, creo que 2 puntos en específico sería que los pagos sean dignos. Bueno, primero que haya pagos, segundo que sean dignos y tercero que sean puntuales, ¿no? Porque de verdad lo hemos solicitado desde la Cámara de Diputados, pero siento que entra por aquí y sale por allá. Las instituciones han estado, sí, las locales, la verdad es que han estado haciendo su lucha y eso la verdad no hay que soltarlo, hay que seguirlo fortaleciendo y no esperar a que, o no dejar esos dineros que se nos vayan yendo, porque también cada vez nos cortan más presupuestos y así, entonces como que no nos ayudamos mucho. Esperemos que cambie esta situación en esta administración que viene. Y por otro lado, ese reconocimiento de los derechos laborales como intérpretes, porque estamos haciendo trabajo y en las diversas instituciones locales y nacionales deberían de poner mucha atención en eso y no dejarnos como a la deriva en este andar, que además creo que lo hacemos con mucho compromiso. Entonces, y nos agrada, además lo hacemos de mucho corazón, con profesionalismo, pero necesariamente tiene que estar, aparte de reconocido en papel, que se lleve a cabo esos derechos laborales para intérpretes y traductores. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo ya tocaron los puntos, nada más agregaría que cuando iniciemos en algún caso, desde el MP, que lo podamos concluir, porque luego es complicado de que llega un intérprete, dijo una cosa y llega otro, y entonces a veces las víctimas o los imputados se andan confundiendo. Sí. Y aparte de los demás, sigo los pagos y todo. Gracias. Okay, muchas gracias. Pues para finalizar, tenemos la última intervención, la última pregunta, que es la siguiente. Mirando hacia el futuro, ¿qué mensaje les gustaría dejar a las nuevas generaciones de intérpretes y a la sociedad en general la importancia de su labor y la riqueza de las lenguas? Sí, yo quisiera que nuestros jóvenes hablaran la lengua materna. Tenemos una carga cultural en medicina tradicional, en astronomía, en cómo administrar el pueblo, la justicia. Entonces yo pediría a nuestros jóvenes primero nuestra lengua y segundo, pues escribir, hablar, interpretar nuestra lengua. La lengua se debe escribir, se debe hablar, se debe hasta llorar con nuestra lengua, porque es una bonita lengua que los extranjeros vienen y se adentran y sacan el diplomado, el diplomado, la maestría, el diplomado y lo publican en su lengua y nosotros nada más mirando. Entonces los jóvenes tenemos este compromiso, queremos nuestro país y nuestro país se habla muchas lenguas indígenas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Aurora, Magdalena, ¿alguien más? Bueno, nisnequisquian quinislis, nochi me telpocame, ichpocame, coneme,
Tlen noja kikaki totlahtolwan tlen ax kikaki pero kimatice pampa sekinok tokuanpoyowan toteixmatkaua kamati totlahtol huajka yojuanti moneki kiixmatice totlahtol kikakise totlahtol makixmatika kuali uan ni sekinok tlahtoli nohkia pampa nochimeh kipia ipati. Uan ihkin makichiuakani tekitl pampa sekinok tokuanpoyowan moneki tikintlahtolkuepase uan nohkia eli se tekitl tiatikita ni eli se tekitl uan onka uan moneki onkas tlaxtlauili para ya ino huajka ax moneki tikilkauase. Lo que les digo en la lengua es que a los niños, las niñas, jóvenes que ya conocen nuestra lengua y a quienes todavía no lo conocen, que lo aprendan muy bien, porque hay personas de quienes pueden estar aprendiendo, que esta lengua no se pierda y en el futuro se sigan haciendo interpretaciones y traducciones que ya, como ven, es un trabajo y yo quiero pensar que en un futuro ya no tengan que estar exigiendo sus derechos laborales, ni mucho menos, que ya se cumplan, entonces ellos que sigan haciendo ese trabajo porque va a haber paisanos y paisanas que lo van a requerir. Entonces, que no se olvide, que se continúen aprendiendo, como dice el maestro, las lenguas y las culturas, aunque andemos en cualquier parte, ya sea en este país, en el extranjero, como descendientes de estos pueblos originarios y los que lo quieran aprender, aunque no sean descendientes directos, y eso nos da muchísimo gusto de parte de los jóvenes que están interesados y las jóvenes que están interesadas también, y que lo sigan aprendiendo y que este trabajo se fortalezca de la interpretación y la traducción y que seamos cada vez más hablantes de todas las lenguas del mundo. Gracias. Gracias. Aurora. Pues yo nada más agregaría que está en nosotros, ¿no? Como mamás jóvenes, en transmitirles a nuestros hijos, nuestra familia, que sí continúe con esa lengua, ¿no? Entonces, bueno, yo sí lo hago. Me cuesta trabajo porque en casa hablamos 3 lenguas, pero como yo soy la que está más tiempo con mi chiquitín, entonces yo sí, él sí está aprendiendo el mazateco, lento pero seguro, pero va por otras 2 lenguas más. Entonces, pues está en nosotros. Y Nina, recate chilongatio, café hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos 5 minutos, 2 preguntas del público. ¿Me gusten? Antes de terminar nuestra mesa. Bueno, primero, muchísimas gracias por el conversatorio, muy interesante. Para mí es muy interesante porque yo estoy haciendo un doctorado en filosofía en la Universidad Nacional y trabajo con filosofía en lenguas de México, ¿no? Intentamos desde la facultad ser muy críticos en este aspecto y por eso me interesaba venir a este conversatorio sobre traducción, para saber principalmente cuáles son las preocupaciones en relación a la traducción que se están discutiendo desde la red, ¿no? Y mis preguntas son 2 para Magdalena, para la maestra Magdalena. En relación a los derechos laborales que menciona y sobre, bueno, una paga digna y tal, ¿qué opina o qué opinión le merece la propuesta de la activista Yasnaya Aguilar sobre oficializar todas las lenguas indígenas en México? Es decir, que dejemos de hablar en términos de las otras lenguas como el español y las otras, sino que en términos nacionales podamos hablar de simplemente las lenguas y los pueblos de México, de la misma forma que, por ejemplo, en España se habla de catalán, de gallego, etcétera, y que, bueno, en México todas las lenguas se oficialicen de esa manera. Quizá eso ayudaría para que en todos los ámbitos, desde el legal, el laboral, el de salud, también se puedan adquirir mayores derechos. ¿Qué opinión le merece esa idea? Y un comentario sobre el tema de la salud mental. Hay una institución aquí en la Ciudad de México, no sé si la conocerá, el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Está con sede en la Condesa, pero tiene consultas psicológicas muy baratas, desde 20 pesos la consulta. Yo tengo amigos
de comunidades que pagan incluso 5 pesos la consulta. Esto se habla con el terapeuta y se llega a un acuerdo para poder, bueno, digamos en las posibilidades de la persona que lo necesita, ¿no? Y para el maestro Lorenzo, ¿qué opinión le merece el tema de la autotraducción de poesía en lenguas? Porque se da el caso de que nuestros poetas, por ejemplo, en lengua tzotzil, en ayuk, en zapoteca, etcétera, tienen ellos mismos que traducir sus propios poemas, porque no es como, por ejemplo, un poeta portugués que se traduce al español, que hay traductores de portugués al español que hacen el segundo trabajo de traducción y es un segundo trabajo, sino que los poetas en lenguas tienen que traducir ellos mismos su propio poema y de esa manera, de alguna manera, escribir 2 poemas, porque es un poema en su lengua y un poema en español. ¿Y qué opinión le merece ese tema de la autotraducción? Y muchísimas gracias. Adelante. Bueno, gracias. En cuanto a este tema de oficialización que mencionas, de hecho está en las normas, está en las leyes. Hay una ley de derechos lingüísticos que tenemos a nivel nacional, que es la primera, creo que, en hacer un poco más de justicia al reconocer que efectivamente el español no tenemos una lengua nacional como lo dicen en muchos lados. Hace poco tuve en una especialidad una discusión fuerte con un notario, ¿no? Estimado amigo, pero finalmente tuvimos esa discusión porque decía que no, que el español y esta es la lengua y para la ley. Y le dije, no, maestro, pues ahí dice, ¿no? Ahí dice en esta, y nosotros como hablantes de lenguas indígenas, y es que pues, yo en cualquier lado me reconozco como náhuatl, lo que soy, ¿no? Y aparte de Nahni y otras culturas de las cuales soy parte, y todas nuestras culturas. Entonces decía, no, pues es que así la ley dice que nosotros debemos de atender en español, porque esa es la lengua, no dijo, no precisamente nacional ni oficial, pero quiso decirlo, ¿no? Entonces, no, efectivamente eso no es cierto. Esta ley de derechos lingüísticos dice claramente que son las 68 lenguas y el español, pero yo agregaría y todas las otras lenguas extranjeras con las que convivimos a diario, porque además no solo tenemos el español aquí en México como lengua que se vino a imponer y que ahora por supuesto lo estamos usando, pero tenemos todas esas lenguas y todas valen lo mismo. Lo que pasa es que algunos seguimos en la ignorancia de que diciendo que son dialectos, y así nos lo siguen mencionando. ¿Y cuál es tu dialecto? ¿Y cuál es el dialecto que hablas? Pero, y no está mal la palabra, lo que pasa es que siempre quieren seguir haciendo que vale menos nuestra lengua, ¿no? Pero no, nosotros cada uno de los hablantes, cada una de las hablantes debemos de poner nuestras lenguas y nuestras culturas en ese valor hegemónico. Cuando estuve en la UNAM, yo también soy de esa casa desde hace muchos años, ¿no? Siempre dicen, no, y las lenguas hegemónicas no, mi lengua es hegemónica, porque yo digo, ¿no? Y porque mi pueblo lo habla y porque tenemos un respaldo. Entonces, por más que seamos 100 hablantes, pues nosotros debemos de ponerle ese valor a nuestras lenguas y no permitir ya que sigan los demás que no lo hablan, sigan diciendo que nuestras lenguas son minoritarias o que valen menos. Todas las lenguas valen exactamente lo mismo y y tenemos el derecho y la obligación también como hablantes de ocuparlas y hablar de ellas donde quiera que estemos y sobre todo en los servicios públicos, en donde quiera que sea, necesitamos ocupar esas lenguas y que nos atiendan, por supuesto, a través, si no se puede, si el abogado, si el experto en la materia no habla nuestra lengua, bueno, para eso están las personas peritos
intérpretes y o traductores. Y en cuestión de la salud mental que nos compartes, muchísimas gracias por mencionarlo para todos mis compañeras y además quienes nos escuchan en las diversas transmisiones, que se acerquen, y yo recomendaría y sugeriría que a través de las instituciones que nos han invitado a estos trabajos y que realizaran una mesa de trabajo interinstitucional para que amarraran esta situación y pudieran estar como ofreciendo este servicio en específico a las personas que somos intérpretes y o traductoras en lenguas originarias, para que puedan atender esta especificidad, porque bueno, no es cualquier trabajo y además se tiene que entender que hablan las diversas lenguas originarias de México. Entonces creo que una mesa de trabajo interinstitucional nos serviría muchísimo para nosotros los que hacemos este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Maestro Lorenzo. Sí, la autotraducción, efectivamente, Adelante. bueno, yo trabajo con mi pueblo y retomo sus mitos, tradiciones, sobre todo he publicado la lectura del tiempo, cómo es que se lee el tiempo con los elementos naturales, astro, viento, nubes. Entonces yo recojo esta información con el pueblo y junto con el pueblo publico en poemas, y en este libro pues está allá abajo también, trae precisamente estos conocimientos, pero producto del pueblo, aun cuando a veces nosotros como mixtecos, hay una academia de lengua mixteca, Tunzabi, en donde recomiendan ya quitar algunas letras, algunas formas de decir, por ejemplo, nduchi es frijol, chei, yo lo escribo, pero la academia de lengua dice teye, porque ya así recomiendan. Bueno, sigo eso, pero una vez llegué con el material allá y alguien me dice, mira, si apenas estamos empezando y tú estás cambiando nuestra lengua, pero es que tenemos que seguir así. No, vamos a escribir primero y después vendrán los lingüistas a corregir esto. Otra vez, cuando llego con el primer libro, Gramática de Lengua Mixteca, y no asamblea, pues me aplaudieron. Pero un señor allá en la puerta me dice, pero tú, Lencho, tú estás con esto todavía, ¿no ves cómo estamos? Ya, esto no. No se preocupe, tío. Le di su libro. A las 5 de la mañana me está tocando en la puerta. Llevaba una calabaza y 1 litro de frijol. Perdona lo que te dije. Toda la noche pude leer esta gramática. Mi mixteco está viva. Discúlpame. Tu calabacita y tu frijol. Entonces trabajamos con el pueblo. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Todos? ¿Alguien más? Adelante. Primeramente me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por su labor de intérpretes, porque pues no es nada sencilla como nos lo han mostrado en esta plática, y creo que la gente debería de conocer más sobre esta labor, este trabajo que hacen, que es profesional, que es algo muy profundo, y el hecho de que lo estén aquí exponiendo en la Feria de las Lenguas Indígenas es todo un privilegio escucharlos. Guani Piace Tlaxtlanili, Totlamachtisca Magdalena, Natlawel Kitnendia Nopa Itlatol Nopa Tlaxtolinawat. Juan Espactisquianis Matis, Canque o Kenikatza Na, Huelis Nichihuas, Juan Kiampa Nochi Tlentojuanti Tijmati, o este conocimiento Tlentojuanti Tijpia, Kenikatza Na Huelis ¿Cómo puedo difundir este conocimiento por ejemplo, a mis compañeros de carrera que les interesa saber más sobre el náhuatl, alguna academia de náhuatl para para que no muera nuestra lengua, para que Kiampa no tlachtol, no chipa itztot. Nimitznanquilis,
Na ni mitztlaskamatilia pampa ni mitztlacaquilia wan nelia ni yolpaki pampa tismati totlahtol. Tlaskamati pampa tiquituati momachti totlahtol wan kualitkamati. Kenih kiueli tikinmachtia sekinok o tikinihlia tikinnotza se ma huelika se sampani totlahtol o ma huelika totlahtol. Onka miak tlamantli kenih kiueli timomachtia seki el toque ipan nopa Universidad Veracruzana temachtia en línea kihtoa ipan internet. Juan noihki hueli temachtia sekinok compañeros ipan de Chicontepec no kichiwa temachtia en línea, na noihki ni temachtia en línea. Juan noikni Diana ne akin itoka yolpaki xiuitl tlen wika no ihki temachtia. Juan ipani Universidad Nacional Autónoma de México ipani escuela itoka Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción en ALT, no ihki temachtia náhuatl, Juan ipan Instituto Politécnico Nacional itoka Mati Celex Huelis Zacatenco, no itztoqueto Juan Poyowa akin temachtia totlahtol, desde Cananipegua hasta Titlamiti, mia cursos kipian kenihihueli temachtia. Juan ipani Institución Centro Cultural José Martí, no ihki itztoyas maestra itoka Alicia, sanihki no ihki temachtia totlahtol. Huaca campa hueli timomachtis Juan xikinelia xikinotzacato ikni Juan to Juan Poyowa ma huelican totlahtol. Perdón, para los que no entendieron. Sí, es cierto. Para todos nuestros compañeros y amigos de las otras lenguas, efectivamente le comparto a la compañera que sí, hay diversos espacios en donde se están enseñando y difundiendo las lenguas originarias. Algunos están en línea, nuestros compañeros de la UNAM, a través de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en ALT, lo que antes era el CELE, se está enseñando la lengua náhuatl afortunadamente y tienen diversos cursos desde primer semestre hasta no sé si por octavo terminan, pero es una enseñanza muy completa. El Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional igual tiene diversos semestres con los compañeros ahí en Zacatenco. Se está enseñando el náhuatl afortunadamente en sus diversos semestres y creo que es para público en general, entonces eso ayuda muchísimo, no solo para estudiantes. Por otro lado, también están los de la Universidad Veracruzana, no es universidad, ULI creo que se llama algo así, no recuerdo ahora, pero es una institución de Veracruz. Están enseñando el náhuatl en línea afortunadamente, y hay compañeros de por allá de Chicontepec están enseñando en línea, están dando cursos. Y bueno, le decía a la compañera que también su servidora humildemente también está enseñando náhuatl, y mi hermana que es Diana Flores, Yolpaquichihuitl, también ella enseña náhuatl, y damos este servicio en línea también cuando es posible, porque a veces ya no es ya no se puede que estemos sentados así platicando, pero tratamos de hacer todo el esfuerzo para que todos y todas aprendan. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto culminamos este conversatorio de integrantes de la red de intérpretes y traductores de lenguas indígenas de México, bueno, en este caso en la Ciudad de México, y que son participantes en el programa social Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2025. Agradecemos a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en su edición 2025, que es la 9ª edición, por esta invitación. Y pues muchas gracias a Aurora, a Magdalena, al maestro Lorenzo por acompañarnos esta tarde. Nuestras lenguas son resiliencia. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. El INALI agradece mucho su participación en este conversatorio. Gracias por compartir sus experiencias, sus perspectivas tan importantes, tan interesantes. Muchas gracias. Y les invitamos a seguir acudiendo a las actividades de esta Feria de Lenguas Indígenas Nacionales en los distintos espacios, así como en la expoventa de artesanías y gastronomía.
Continuaremos a las 4 de la tarde en este espacio con el conversatorio Buenas Prácticas Institucionales con miras a la perspectiva de género para el ejercicio de los derechos lingüísticos. Les esperamos aquí. Muchas gracias. Bailamos, bailamos, bailamos. Que Mateo toma 4.